Bienvenidos a un nuevo programa de Sano Equilibrio, Cambio Yo, Cambia Todo. En esta edición tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre actividad física. También vamos a estar presentes en gimnasios, viendo cómo cambia el metabolismo de la realización de actividad, ¿no? Dejar el sedentarismo de lado. Sí, así es. También otras alternativas a hacer solamente ejercicios en máquinas, ¿no? Porque tenemos las actividades como CrossFit y también ritmos, que todos dicen, no sirve, pero sí, sirve. Así que quédense ahí porque van a ver una nota que está muy buena más adelante. También tenemos nuestra primera entrevista que tiene que ver con la actividad física y con el levantamiento de pesas rusas. Estuvimos hablando con Lisandro Cacciatore, que es licenciado en Educación Física, quien nos contaba lo siguiente. ¿Cuáles son los principales beneficios de la actividad física? Bueno, los principales beneficios de la actividad física no solamente radican en lo estético, sino mucho en lo emocional, cómo la gente se va sintiendo mejor día a día. Desde lo puramente fisiológico, bueno, ayuda a disminuir todo lo que son los primeros índices de diabetes, de hipertensión, ayuda a mejorar, que muchas veces es lo que el público primero se acerca a buscar, más que nada para un contenido estético, y luego termina derivando en la mejora de su salud de vida diaria. ¿Cuáles son las actividades recomendadas para los adultos mayores o para personas con obesidad? Originalmente las actividades recomendadas son mayor las del tipo aeróbico. Nosotros acá tenemos otro enfoque paradigmático que trabajamos sobre las funciones estructurales del cuerpo mediante el entrenamiento de fuerza. Si bien consideramos que el trabajo aeróbico es importante para el desarrollo de ciertas capacidades, hacemos el foco central sobre el entrenamiento de la fuerza. ¿Cuál es la importancia de la realización de una rutina personalizada? Lo importante de esto es poder trabajar en la unión con el alumno, o sea, poder darle pura y exclusivamente lo que el alumno necesita. Entonces primero se lo debe evaluar para ver qué necesidades tiene y en base a las necesidades que tiene y las posibilidades de realizar ciertos ejercicios, con eso armar un trabajo que le sirva a los objetivos que tiene. O sea, tiene que estar todo dentro de lo que busca el objetivo del alumno. ¿Cuáles son los beneficios a corto y largo plazo? A corto plazo lo primero que se ve es una mejora en los niveles de energía diarios, y a largo plazo lo que van mejorando son los perfiles metabólicos, ya sea en un análisis sanguíneo, en un análisis respiratorio, o sea, se empiezan a sentir mejor y empiezan a adquirir hábitos sanos. O sea, la idea de la actividad física es que sea un hábito diario, que no sea algo que yo tengo que hacer una vez que pierdo mi nivel de salud. ¿Cuál es la diferencia entre realizar, por ejemplo, levantamiento de pesas y una rutina aeróbica? Primero que el impacto metabólico va a ser distinto, la demanda sobre el cuerpo es distinta. Y segundo que son actividades completamente distintas, o sea, cada una tiene un orden de aprendizaje y cada una es más recomendada para ciertos tipos de actividades, sobre todo en el sedentario. O sea, se necesitan distintas vías de aplicación de cada actividad dependiendo del caso, lo que hablábamos antes, que sea personalizado el tipo de actividad. Así pasaba Lisandro Cacciatore, licenciado en Educación Física, quien remarcaba que es muy importante tener una rutina personalizada, porque uno muchas veces va a un gimnasio y te dicen, bueno, anda a hacer 30 minutos de bicicleta, anda a caminar, y sin embargo no se tienen en cuenta las lesiones previas que se tienen y también las necesidades propias de cada uno que va. Exactamente, por eso es muy importante para que la persona no abandone la actividad, sino que sea algo diario y además que se atiendan esas necesidades particulares de cada uno de los clientes. Y logre ver los resultados. Exactamente, se vean los resultados a corto plazo y a largo plazo también. Estuvimos hablando también con una instructora de Amici, Mariana Salas, que también es licenciada en Educación Física. Ella en Amici tiene el trabajo de ser instructora de ritmos y nos estuvo comentando lo bueno que es bailar también, porque como decía antes, hacer gimnasia con máquinas sirve, pero también bailar puede servir y exactamente, funcionar. se queman muchas calorías, pero hay que tener en cuenta lo que dijo anteriormente Lisandro, la importancia de tener una evaluación previa médica. También no podemos largarnos a realizar actividades cardiovasculares sin tener en cuenta que si tenemos alguna patología hereditaria y demás. Claro, por eso mismo Mariana Salas nos decía lo siguiente. ¿Qué beneficios trae bailar ritmos? Bueno, bailar es, digamos,
muy amplio, ¿sí? Bailar es moverse, es hablar a través del cuerpo, es hacer actividad física a la misma vez y es una expresión corporal también bailar. Los beneficios son cardiovasculares, tiene también muchos beneficios con el descenso de peso, porque trabajamos aeróbico y a la misma vez anaeróbicamente. Bailar no solamente como se ve en televisión de que uno hace coreografía, sino que entrena mucho el cuerpo y generalmente la zona media. ¿En qué plazo se logran ver los resultados? Y según la persona, generalmente yo doy el instructorado de ritmos que son 10 meses y que en el instructorado de ritmos aprendes diferentes ritmos. Por ejemplo, te digo la primera parte de ritmos latinos y que trabajamos desde la parte técnica, la parte coreográfica y bueno, depende de la persona. Hay algunas personas que en 10 meses terminan bailando y hay otras que no. Eso depende de las ganas de uno y también de cómo lo entrena a diario, ¿sí? Yo recomiendo que 3 veces por semana, 2 horas, como para ver un resultado a corto plazo. Pero yo creo que en 6 meses la mayoría de las chicas, sobre todo jóvenes, lo logran. ¿Cuál es la diferencia entre hacer ritmos y ejercitarse con máquinas? Bueno, nosotros al bailar trabajamos mucho la flexibilidad, ¿sí? Que por ejemplo, con las máquinas uno trabaja más los músculos, haciendo hipertrofia o tonificando. Nosotros lo que hacemos las bailarinas es trabajar mucho la parte de flexibilidad, de elongación. Hay un método nuevo que estoy utilizando que se llama Fit Dance, que es gimnasia para bailarines, que no solamente bailamos y hacemos coreografía, sino que entrenamos el cuerpo con el peso corporal, sin que sea el cuerpo, el trabajo con máquinas, que por ahí con máquinas, y si vos levantás mucho peso, y te tiende a ser un poco más robótica, un poco más dura, y te limitan los movimientos. En cambio, bailar te hace los movimientos más fluidos, te da otra flexibilidad. Yo recomiendo que toda la gente que hace máquina se detenga, por lo menos elongar 15 minutos por día, como para no perder la flexibilidad, que es lo que primero se pierde con el paso del tiempo. ¿Qué grupo muscular se trabaja al hacer ritmos? Y el cuerpo se trabaja en la totalidad, ¿sí? Por ahí lo que tenemos las bailarinas más trabajados es la zona media, la zona abdominal y la zona de las piernas, digamos, cuádriceps, glúteos, isquiotibiales. Lo que no tenemos tan trabajados son los brazos, ¿sí? Pero como te repito en la pregunta anterior, creé el método Fit Dance, gimnasia para bailarines, como para también trabajar los brazos, sí, pero siempre sin peso, ¿sí? Con el peso corporal. Así pasaban las palabras de Mariana Salas, licenciada en Educación Física, y nos recalcaba que es muy bueno hacer ritmos y no tanto para los que hacen ejercicios con maquinarias. Ella no está en contra de los que hacen ejercicios con máquinas, sino que también recalca la importancia de la elongación, porque dice que se pierde la elasticidad y que es muy malo también porque la elasticidad y la coordinación ayudan mucho a que estemos también en forma, tener una buena postura y tener una buena, un buen movimiento, ¿no es así? Para no estar, acostumbrarnos a caminar de cierta forma o movernos de mala forma. Ahora sí continuamos con lo que sería el deporte, vamos a hablar sobre CrossFit y también sobre nutrición, porque es importante la nutrición para los deportistas. Vamos a ver qué nos trajeron nuestras compañeras Luna y Carla. Muy bien, chicas, como acaban de decir, vamos a seguir hablando del deporte, que es algo tan importante para nuestra vida, porque no solo es hacer un deporte de vez en cuando, sino que también es una actitud, ¿no? Es una filosofía de vida, podremos decirlo así. Y más teniendo en cuenta que ya mucha gente se ve que va realizando más actividad física. Por eso estuvimos hablando con Juan Paceto, quien es coach de CrossFit, a quien le preguntamos sobre de qué se trata este deporte, que es medianamente nuevo, es medianamente innovador. Por eso mismo se tienen muchos miedos, digamos, existen muchos mitos sobre este deporte y hay que tomar precauciones según los médicos y la gente que realiza otro tipo de deportes, pero este coach nos dice otra cosa, ¿no? Por eso mismo le estuvimos preguntando sobre los beneficios y los riesgos que puede contraer practicar este deporte. Lo escuchamos. Por definición, el CrossFit son movimientos funcionales constantemente variados ejecutados a alta intensidad.
Los movimientos funcionales son movimientos en los que se involucran múltiples articulaciones, como por ejemplo levantar algo del piso, llevar algo hacia arriba de nuestra cabeza, en fin, cualquier tipo de movimiento como correr, colgarse una barra y levantarse, a diferencia de los movimientos comunes de gimnasio, como por ejemplo hacer repeticiones de bíceps o de pecho plano en donde se involucra una o dos articulaciones. Que sean constantemente variados, quiere decir que cada día que uno viene al gimnasio a hacer el workout, todos los días va a encontrarse con algo diferente, nunca va a repetir a lo sumo a través de largos periodos de tiempo como para tener un punto en donde poder compararse hacia atrás, y ejecutados a alta intensidad, como lo dice la palabra, son ejecutados a la máxima intensidad posible de cada tipo de persona. ¿Cuáles son los beneficios de realizar este deporte? Lo que se busca en CrossFit es aumentar el fitness, o lo que sería una buena forma del ser humano. La intención puede llevarse por el lado del deporte, en donde se busca incrementar la flexibilidad, la potencia, la fuerza, resistencia cardiovascular, resistencia muscular. Hay muchos puntos en los que uno puede mejorar, o desde el punto de vista de salud, en donde uno intenta bajar los niveles de grasa, aumentar la resistencia, aumentar la densidad ósea, bajar los niveles de triglicéridos en sangre, colesterol. Puede aplicarse muchos estilos. Englobando todo sería que uno busca ser en todo lo mejor. En todo lo que pueda, ya sea corriendo, levantando algo, levantándose a sí mismo, se busca hacerlos más fitness. ¿Existe algún tipo de riesgo? Es una controversia muy grande. Riesgo, como en todos los deportes, los existen. Vos podés estar jugando al fútbol y te puedes quebrar, podés estar jugando al vóley y te puedes quebrar la muñeca, podés estar haciendo CrossFit y se te puede caer una pesa y te puedes hacer mal, o ejecutar un mal movimiento y te puedes hacer mal igual. El gran rol importante es que el entrenador esté al tanto de todos esos riesgos posibles y que sepa evaluar contra quién está en esa clase, qué tipo de capacidades tiene, qué posibilidad de lesión o una anterior lesión que se pueda empeorar. En fin, lesiones puede haber con cualquier deporte, y lo más importante es un buen entrenador que sepa y pueda administrar esas posibilidades. ¿A quiénes se les recomienda realizar este deporte? En fin, a todo el mundo. Cualquier tipo de persona puede llegar a hacer este deporte porque, como dije antes, no es algo en particular, sino es intentar ser un poquito mejor, un bienestar, lograr ese bienestar, que puede ser un chico de 6 años, hay CrossFit para gente pequeña, obviamente no va a estar levantando pesas de 100 kilos, va a estar haciendo algo más didáctico, como hasta una persona muy grande, en donde obviamente cualquier tipo de ejercicio que toque se puede llegar a escalar a las posibilidades de esa persona, ya sea una persona grande, una persona con algún tipo de problema físico, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a edad, peso, sexo, discapacidad, eso no es ningún tipo de problema. Allí pasaban las palabras de Juan Paceto, coach de CrossFit, quien nos comentaba que el fin de este deporte es ser lo mejor en todo y que también el riesgo es, como en todos los deportes existe, pero lo importante es que un entrenador esté al tanto de la situación de cada uno, ¿no? Y acá también creo que se habla de la personalización, digamos, del deporte, donde el entrenador debe saber las distintas posibilidades que tiene el alumno, o si tiene alguna lesión también saberla para poder tratar de hacer el deporte de la mejor manera para que no se ocasionen más lesiones o empeorar esta lesión justamente que ya se tiene. Y esto también me hace acordar que decía que hay chicos de 6 años, por ejemplo, que hacen CrossFit. Me recuerda a lo que recién decía Mariana Salas, la instructora de ritmos, donde es medio raro que un chico de 6 años levante pesas o ese estilo de cosas, sino que recién a partir de los 12 años más o menos, una persona puede recién tomar un deporte como disciplina, sino como un juego, nos comentaba, y distintos médicos también nos dicen exactamente lo mismo. Así que hay que resaltar esto de personalizar el deporte y que el entrenador sepa el estado de salud que tiene cada una de las personas. Que esté al tanto y que sepa actuar en forma, digamos. Exactamente. Y por esto para hacer deporte justamente y para todos los días en realidad necesitamos de una buena alimentación, porque la alimentación es la base de todo, del cuerpo humano, digamos. Entonces, justamente para tener energía y poder realizar todo este tipo de actividad física necesitamos una buena alimentación y nutrición. Por eso mismo estuvimos hablando con Lucas Villena, que es técnico en nutrición y especialista en nutrición deportiva. Y esto le preguntábamos: ¿cuál es la mejor dieta para un atleta o un deportista? Bueno, en realidad no hay una dieta mejor, sino que depende de cada deportista qué deporte practique y cuánto tiempo practique ese deporte.
Entonces, las dietas van a variar en base a la cantidad de ejercicio que haga la persona y qué tipo de ejercicio haga. O sea, que no hay una dieta para todos, sino que tiene que ser personalizado para cada persona. O sea, hay deportistas que comen de todo, hay deportistas que a lo mejor no les gustan algunos alimentos y optan por otras opciones. Entonces, depende, cada deportista uno va a recomendar un régimen adecuado y depende también qué momento, ¿sí?, en su deporte esté practicando, esté pasando, porque a lo mejor está en un periodo de entrenamiento, en un periodo precompetencia, en un periodo de recuperación. Entonces, dependiendo qué momento, ahí va un régimen específico. ¿Cuántas calorías necesita en el día un deportista? Bien, también, o sea, no podemos dar una cantidad porque no es lo mismo para todos. No es lo mismo un deportista varón que un deportista mujer. No es lo mismo un deportista que entrena en 2 turnos, en 3 turnos, o un deportista que a lo mejor entrena un solo turno o una sola vez por día. Entonces, tenemos deportistas que entrenan 2 veces por día, tienen un gasto energético muy grande, entonces la cantidad de calorías va a ser mucho mayor que a un deportista que a lo mejor entrene una sola hora por semana, ¿sí?, y tenga una competencia liviana o no tan competitiva o sin hacer tanto esfuerzo. Lo mismo también pasa con el tipo de deportista, o sea, si es un deportista profesional o un deportista amateur. Entonces, en realidad, ¿qué cantidad? Tampoco se puede decir. Una dieta normal para una persona que no es deportista, ¿sí?, tiene aproximadamente unas 2000 calorías, ¿sí? Depende mucho, obviamente, el tipo de persona, pero, ¿sí?, si queremos realmente aproximarnos a la cantidad, tenemos que estudiar bien qué tipo de actividad física hace la persona y en base a los requerimientos normales que tienen para su edad y para su contextura física, se le agregará la cantidad suficiente que se necesite para cubrir esos requerimientos. Pero es relativo de cada uno, no hay un número específico para poder determinarlo. ¿Varía mucho la cantidad de calorías de un deportista, ya sea amateur o profesional, con una persona que no realiza deportes? Sí, varía porque la persona que no hace actividad física, que es sedentaria, no tiene tanto gasto metabólico. Al no tener tanto gasto energético, no gastar tantas calorías, hay que aportarle menos alimentos. Por eso los deportistas por lo general siempre se dan gustos en su alimentación, ¿sí? Así pasaban las palabras de Lucas Villena, técnico en nutrición y especialista en nutrición deportiva, donde también se afirma esto de la personalización por el tema de la salud, por el tema de la nutrición. Justamente no es lo mismo que la manera de alimentarse de un deportista amateur como uno profesional, ni la cantidad de veces que entrena en la semana o en el día, o también el tema del sexo, ¿no? Si es mujer, si es un deportista mujer o es hombre. Así que hay que tener en cuenta esto de no hacer lo que todos hacen, sino hay que hablar con los distintos médicos, con las distintas personas que estén capacitadas para poder personalizar una rutina, una dieta o lo que sea. No nos podemos mandar de lleno, digamos, a hacer lo que el otro hace. También quiero destacar algo que muchas veces nos ponemos mal porque vemos que los deportistas comen mucho o comen mucho más que nosotros y decimos por qué ellos comen tanto y están así, tan lindos, tan preciosos, con una silueta bastante interesante, y nosotros no. Claro, justamente ellos desgastan mucha energía en lo que hacen y los sedentarios como yo, en este caso, claramente no desgastamos, entonces necesitamos ingerir menos calorías. Ahora, continuando con el tema de la nutrición y el deporte, también le preguntamos a Juan Paceto, quien recordamos que es coach de CrossFit, le preguntamos acerca de si hay un hábito saludable que se pueda acompañar con este deporte. Y esto nos decía. ¿Con qué tipo de hábitos saludables se acompaña el CrossFit? Generalmente, como en todos los deportes, en realidad lo principal es la alimentación. Obviamente podés tener el mejor entrenamiento en el mejor lugar, con los mejores entrenadores, pero si uno no cuida la alimentación, estás totalmente frito, por así decirlo, porque es lo básico. Aún estés haciendo CrossFit o estés sentado en la computadora durante todo el día, lo más importante es la alimentación, y además el hecho de entrenar en un box de CrossFit hace que uno a la larga se vaya haciendo conocida gente que hace siempre lo mismo, se cruzan los mismos horarios, establece una cierta relación y uno busca, toda la gente que viene acá busca lo mismo, ese bienestar del que hablábamos antes, que obviamente no se logra solamente levantando pesas o corriendo un poco, sino con una alimentación muy variada, unos buenos descansos, no estresarse tanto en algunas situaciones, es una cuestión del ser humano entera, no es solamente comer bien. Generalmente una de las dietas que más se habla dentro del ámbito del CrossFit es la dieta paleolítica,
que acompañando a lo que busca el CrossFit, que no es centrarse en ningún tipo de disciplina, ser bueno en todo o ser más humano, como se dice en algunos lados, la dieta paleolítica apunta a lo mismo, a comer como la gente comía, como el cuerpo realmente necesita comer, no cerrarse en estos alimentos tan industrializados que se consiguen hoy por hoy en cualquier supermercado, muchos azúcares, muchos carbohidratos, que verdaderamente el cuerpo no está diseñado para trabajar de esa manera. Consiste en principalmente comer carnes, frutas y verduras, que era lo que el ser humano de la era paleolítica tenía para comer, y además una cosa muy importante es comer cuando uno verdaderamente lo necesita. Suele pasar que a veces te dicen que comas cada 2 horas una barrita de cereal, después terminas comiendo una banana con tal cosa, y la idea sería, cuando uno tiene hambre, comer lo que necesita, dejar de comer cuando no tiene hambre, y bueno, obviamente nada industrializado y evitar lo más manoseado, por así decirlo. Allí pasaban las palabras de Juan Paceto, coach de CrossFit, quien nos comentaba que es fundamental cuidarse en las comidas, porque obviamente, como en toda actividad, si haces mucha actividad y no te cuidas, no vas a ver los resultados. Aparte podés tener grandes problemas de salud si no te alimentas bien y desgastas mucha energía. También nos comentaba de lo que es la dieta paleolítica, que consta en comer carnes, frutas y verduras, y comer cuando uno tiene hambre, no cada 2 o 3 horas como recomiendan generalmente los tradicionales nutricionistas, ¿no? Exactamente, que comes, picoteas entre comidas y esas cosas no se debe hacer, sino que hay que comer cuando sea necesario. Eso es lo que decía el entrenador del coach de CrossFit, pero también estuvimos hablando con el nutricionista Lucas Villena y estuvimos preguntando justamente por la alimentación. También habla mucho de verduras, frutas y carnes, porque es lo que necesita el cuerpo. Nos habla de la glucosa que necesita el músculo para poder hacer las distintas actividades físicas. Y estuvimos hablando de algo muy importante y que realmente necesitamos, como es la hidratación. Hablamos del agua y de las distintas bebidas deportivas, que conocemos 2 grandes marcas. Y por eso mismo estuvimos hablando con él, preguntándole qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Así que recordamos, ahora vamos a escuchar la entrevista de Lucas Villena, técnico en nutrición y especialista en nutrición deportiva. En cuanto a la hidratación, ¿qué sería mejor para reemplazar los fluidos que se pierden en la actividad física? ¿Agua o las distintas bebidas deportivas? En realidad, las dos cosas son buenas, ¿sí? Depende del momento en que se consuman. Si lo vamos a consumir durante una actividad física extensa, donde vamos a tener mucho tiempo de entrenamiento o de competencia, ¿sí? Hay que tratar de usar cualquier bebida deportiva, ¿sí? Entre ellas Gatorade, Powerade o cualquier otra bebida similar que tenga una osmolaridad, se llama, que es la cantidad de sólidos que está dentro de la sustancia, similar a la sangre, ¿sí? Entonces se absorbe rápido, ¿sí? Y esa bebida deportiva va a estar hidratando de manera urgente a la persona que lo necesita. Aparte va a estar aportando también algunos electrolitos, ¿sí? Que sirven para poder mantenernos nuestras buenas funciones vitales, ¿sí? Y también algo de glucosa, ¿sí? Para poder mantenernos en el ejercicio. O sea que las bebidas deportivas van a ser buenas, pero también el agua va a servir, porque no podemos solamente consumir una y no de la otra, o consumir agua y no consumir bebida deportiva. Las dos cosas van a servir. Ahora, ¿cuál sirve más que otras? Depende del momento que utilicemos, ¿sí? Para tomar todo el día usaremos agua, y para el momento de la actividad física, antes o después, dependiendo cuándo lo necesitemos, vamos a usar bebidas deportivas. ¿Qué es lo que los músculos usan como energía durante el ejercicio, no? Generalmente el músculo usa la glucosa, ¿sí? O sea, nosotros para poder cumplir nuestras actividades, ¿sí? Sean deportivas o no sean deportivas, sí o sí necesitamos glucosa, ¿sí? La glucosa se obtiene a través de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Arroz, fideos, polenta, papa, los diferentes tipos de harinas. ¿Y qué hacen estos carbohidratos? Uno los consume y se transforman en glucosa. ¿A dónde también encontramos la glucosa? En las frutas, en el azúcar y en otros productos más dulces, ¿sí? Entonces, siempre que un producto o un alimento, ¿sí? Contenga carbohidratos o contenga glucosa, va a servir para hacer mayor actividad física, o sea, para dar energía al músculo, ¿sí? Y si
no tenemos lo suficiente carbohidrato, el cuerpo lo que va a usar va a ser la glucosa que está guardada dentro de los músculos, ¿sí? Se llama glucógeno, está guardada, es una reserva que tiene el músculo y el hígado, ¿sí? Cuando se agotan esas reservas, el deportista prácticamente no va a poder rendir. Entonces es importante mantener un consumo constante de carbohidratos y de glucosa para que el deportista pueda hacer sus actividades de forma continua y no que lo haga un tiempo y luego no tenga más energía para poder hacerlo. Así pasaban las palabras de Luca Villena, técnico en nutrición y está especializado en la nutrición deportiva. Como bien decía, hay que tomar de las dos, hay que hidratarse con agua y con las bebidas deportivas, y es según el momento en el que estás, según el entrenamiento que tenés, según si vas a tener una competencia también, eso es lo más importante, ¿no? Seguimos con lo mismo, hay que ser personalizado y todo depende del momento en el que estés transitando del entrenamiento, de la competencia que tengas por venir, y también de cada persona, de cada organismo, de cada cuerpo. Por eso mismo creo que cerramos con esta idea de que hay que personalizar, no hay que hacer lo que hace el otro, y sino que hablar con los médicos que hacen falta y poder llevar una rutina, una dieta de acuerdo a tu cuerpo. De esta manera las dejamos con nuestras compañeras Bianca Mirati y Daniela Peláez. Bien, tenemos un programa bastante variado y todavía falta otra parte, porque no es todo el cuerpo en la vida, ¿no? Exactamente, pero todos coincidimos en lo mismo, todos los especialistas coincidieron en, como dijo nuestra compañera, que hay que ser responsables y también tiene que ser una actividad y una nutrición personalizada. Así es, no empezar por nuestra cuenta, no sobreexigirnos, todo a su tiempo. Exactamente. Ahora sí vamos a hablar con nuestra compañera Andreina, quien va a presentar una entrevista que realizó en el Gimnasio del SER. Bien, gracias compañeras. Un tema muy importante y que nos vinieron sugiriendo nuestros seguidores de nuestra página web. Por eso tocamos lo que es el tema del ser y de la salud espiritual, porque este programa se basa justamente en un balance entre el cuerpo, la mente y el alma. Por eso entrevistamos a Fabián Mossati, quien es el dueño del Gimnasio del SER, es el director, impulsó este proyecto que más bien es un espacio. Vemos lo que nos decía. ¿Cómo surgió la idea de crear el Gimnasio del SER? Bueno, la idea de crear el Gimnasio del SER surgió hace muchos años. Yo trabajé en varias actividades, fui consultor de una empresa multinacional importante de consultoría que me capacitó en muchos aspectos relacionados a las empresas, pero desde el punto de vista humanístico. Y desde ahí, bueno, me conecté mucho con el tema del desarrollo personal de las personas y empecé a investigar y a estudiar. Pero por otro lado me interesaba mucho la actividad física, o sea que ahí fui conjugando todas las cuestiones físicas, mentales y emocionales, cómo pensamos los seres humanos y las necesidades que tenemos, cómo nos comportamos. Y a partir de ahí, bueno, me interesó muchísimo la posibilidad de hacer muchas cosas. Fui estudiando, fui haciendo muchos cursos y me surgió la idea de hacer algo por las personas. Y bueno, en este formato, inicialmente hice algunos trabajos en internet, hice un club virtual durante muchos años que se llamaba Club de la Efectividad, donde también se hablaban de los temas de desarrollo personal, pero finalmente, bueno, desemboqué en esta estructura física que es un pequeño gimnasio, que en realidad es una institución, es un espacio, más que un gimnasio. El gimnasio fue como una metáfora, en realidad, no pretende ser lo que significa específicamente o lo que tenemos pensado de lo que significa un gimnasio, que la mayoría piensa en gimnasios relacionados a la cuestión física solamente, y por eso aparece la segunda parte del título que se llama Gimnasio del Ser, donde la gimnasia que se pretende hacer y desarrollar es del ser integral, del cuerpo, mente y espíritu. Bien, hasta allí la primera parte de la nota con Fabián Mossati. Nos comentaba un poco cómo surgió el lugar y cuáles eran sus intenciones.
Estas distintas terapias son variadas y también, como decían mis compañeras, son personalizadas. Se pueden realizar de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Vemos el informe. Cada día enfrentamos situaciones que aumentan nuestro estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, enojado o incluso nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o a cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Por eso, muchas personas optan por acudir a terapias y actividades que les permitan disminuir la tensión mental y corporal de las que padecen diariamente. Para interiorizarnos acerca de distintas propuestas para reducir el estrés, estuvimos hablando con Fabián Mossati, quien tras mucho esfuerzo logró su meta de abrir un espacio llamado Gimnasio del Ser, que propone a los individuos la práctica de distintas disciplinas tales como el tai chi, las sesiones de masajes, yoga, meditación, teatro y canto relacionados al descubrimiento personal del ser, terapias individuales y talleres grupales. Hasta allí el informe sobre las terapias que pueden ser personalizadas en cuanto a las necesidades de cada individuo. Ahora sí, tenemos muy poco tiempo, vamos a ver la segunda parte de la nota con Fabián Mossati antes de despedirnos. ¿Qué clases se dictan aquí? Bueno, acá se dictan clases o prácticas generales, como pueden ser tai chi, yoga, meditaciones, teatro, pero relacionado al descubrimiento personal. Se dictan clases de canto también, pero también no con un aspecto de la búsqueda de profesionales del canto, sino el canto como una expresión y también como descubrimiento del ser. Y también se hacen cursos y talleres, como por ejemplo cursos de masajes, cursos de técnicos bioenergéticos, de Reiki, flores de Bach, y también las terapias de todas esas actividades, o sea, terapias individuales o a veces talleres grupales. ¿Vos dictás alguna de esas clases? Sí, yo estoy muy interesado en toda la parte de coaching. Yo soy coach ontológico también, así que todo lo que sean los talleres relacionados al coaching ontológico los doy yo. En la clase de teatro también las doy yo, también con este aspecto de coaching, y doy clases de tai chi y los cursos de masaje. Eso te falta. ¿En qué consisten las distintas terapias que se llevan adelante? Bueno, las terapias son holísticas, son generales. Si bien las personas o los pacientes en principio vienen por una sesión de masaje, por alguna contractura o por algún problema específico, creyendo que y buscando alguna terapia particular, nosotros aquí tratamos de integrar diferentes terapias. Muchas terapias están orientadas a la relajación y a la disminución del estrés, bueno, como fenómeno mayoritario de este momento, ¿no es cierto? Pero también eso tiene que estar acompañado de un cambio de conciencia, de un cambio de hábitos. Bien, hasta aquí llegamos con el tema del Gimnasio del Ser, donde Fabián Mossati es director y profesor del mismo, porque no solamente hay que ejercitar el cuerpo, sino también para llevar una vida sana, la mente. Así llegamos al final de nuestro programa, que tuvo que ver con la salud, con la actividad física también, ¿por qué no?, con el bienestar espiritual, con este último informe muy importante sobre el Gimnasio del Ser, donde se realizan actividades, más que nada que tienen que ver con... Para ejercitar la mente y también equilibrar nuestros pensamientos, para no sufrir estrés. Pero dicen que
mente sana es cuerpo sano, así que hay que poner en práctica ambas. Recuerden que todo tiene que ser personalizado, dictado por un médico y con mucha responsabilidad. Siempre hacer actividad física responsablemente. Sí, así es. Siempre, obviamente, al cuidado de un especialista que sepa y también con un seguimiento médico, como bien decías. Si les gustó el video, pónganle me gusta, coméntenos sugerencias, qué les gustaría ver en los próximos programas. Nosotros vamos a estar atentos a esos comentarios. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Sano Equilibrio. Nos vemos la próxima.